que son innegables sin duda, pero ahora quiero que hablemos del tema de seguridad, y es que la guerra contra las pandillas declarada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado que la Asamblea Legislativa apruebe por 30 días más el régimen de excepción, esto tras la solicitud hecha por el Gabinete de Seguridad. Veamos la siguiente nota. El gobierno del presidente Nayib Bukele no dará ningún paso atrás en la guerra contra pandillas. Con 66 votos a favor. A solicitud del Consejo de Ministros, el Pleno Legislativo amplió por 30 días más el régimen de excepción, herramienta constitucional que ha permitido la captura de más de 50,000 pandilleros y sus colaboradores. Este es el camino correcto para alcanzar la paz social, y que este presidente que nosotros tenemos, que Dios lo puso, que Dios permitió, ha sido con un propósito divino de terminar tanta angustia, tanto sufrimiento de este pueblo salvadoreño. En la aprobación de esta iniciativa, la bancada de Nuevas Ideas tomó en cuenta la reducción de delitos de alto impacto, como homicidios y extorsiones, que se convirtieron en actividades ilícitas normales en el país, pero que ahora se le está poniendo fin. Es la quinta vez que vamos a prolongar este régimen que ha dado tranquilidad a las familias salvadoreñas, pero sobre todo ha salvado miles de vidas. Ha sido una de las mejores medidas implementadas para todos aquellos que vivían agobiados pensando que no podían pagarle a sus hijos un par de zapatos porque tenían que entregarle el dinero de la renta. Los resultados del régimen de excepción y del Plan Control Territorial son irrefutables, sostienen los parlamentarios. El Salvador está en ruta a convertirse en uno de los países más seguros del mundo, con el proceso de eliminación de las pandillas que inició con el presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños han pedido esto que se les está dando, que se han desarticulado las pandillas. Esa es una realidad. Durante los últimos meses ha quedado de manifiesto que la suspensión de derechos y garantías constitucionales son exclusivamente aplicados para pandilleros y sus colaboradores. Vicepresidente, quiero compartir con usted y con nuestra audiencia algunos datos que todos conocemos. En los últimos 15 años, antes del gobierno del presidente Nayib Bukele, en 15 años, en gobiernos de Arena y del FMLN, solo se reportaron 5 días en 15 años sin homicidios. En agosto del año 2015, 918 salvadoreños fueron asesinados. 918 vidas fueron truncadas, y con ellas el futuro de ese número de familias en un solo mes en el año 2015. Al ver estas estadísticas y ver que en la gestión del presidente Nayib Bukele, gracias a Dios, afortunadamente, podemos ir contando días tras días sin homicidios, podemos afirmar que el régimen de excepción y el Plan Control Territorial ha sido la única solución para darle este giro tan drástico a la historia salvadoreña. Sin ninguna duda. O sea, no me cabe duda que la aplicación del Plan Control Territorial, que como lo hemos dicho, se inició el 19 de junio de 2019. O sea, apenas teníamos un poco más de 2 semanas de haber llegado al gobierno cuando el presidente anunció la implementación del Plan de Control Territorial. En esa época se anunciaron las 7 fases. La primera era ir a recuperar los territorios, porque las pandillas los tenían controlados. Mucho más de 1/3 del territorio nacional estaba bajo control de las pandillas. Había que ir a recuperarlo. Se hizo la primera fase. La segunda era llevar los servicios del Estado a esas comunidades donde no se podía llegar con la salud. Los proyectos como Fosalud o las unidades de salud en las comunidades, era imposible llegar. Los médicos, las enfermeras se resistían porque o eran renteados, quiere decir extorsionados, o amenazados, asesinados, violados, etc. Entonces se llevó los servicios públicos, la educación a las escuelas, que eran objetivos de las pandillas. Ahí reclutaban niños para las pandillas o que sirvieran de mensajeros, o incluso algunos eran asesinados. Por eso se dio en el régimen anterior un flujo de niños migrando hacia Estados Unidos sin acompañantes por el riesgo que tenían en las escuelas. Se llevaron también servicios de recreación, de deportes, se hicieron parques para patinetas, se construyeron los cubos, que vale la pena recordar
El CUBO es el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, un proyecto que muchos países lo están solicitando porque es una opción de un espacio público para jóvenes en zonas de riesgo donde ellos pueden tener acceso a internet, a juegos, videojuegos, bibliotecas, etc. Lo primero lo hicimos con la colaboración de la Unión Europea, pero ya hay un presupuesto de casi 100 millones de dólares para ir haciendo cubos en todo el país. Entonces, la tercera fase a la que íbamos fue donde la oposición ciega y absurda de la Asamblea Legislativa no quiso ratificar el préstamo de 109 millones de dólares que había otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica para equipar a nuestras fuerzas del orden. Porque como encontramos la policía y encontramos la Fuerza Armada, no estaban en condiciones de ganar una guerra a las pandillas. Las pandillas tenían mucha más capacidad de fuego, mejor armamento, mejor equipamiento, mejor inteligencia, organización, campamentos, desde los cuales enfrentaban a los cuerpos de seguridad. La policía andaba con pistolas de 3 balas, con vehículos que había que empujarlos, no tenían radios de comunicación, chalecos antibalas. Todo eso se iba a adquirir con ese préstamo. Al no otorgarlo a la Asamblea Legislativa, tuvimos que esperar hasta que llegara la actual Asamblea, que tomó posesión el 1 de mayo, para que ese préstamo se otorgara. Y con esos recursos tenemos una policía armada adecuadamente, protegida adecuadamente, con comunicación adecuada, con munición suficiente, con vehículos especiales, los Yago y los Sandcat que se van a adquirir, con drones, y por eso el éxito que está teniendo en este momento esa campaña que se llama Guerra contra la Pandilla, porque los 2 años en los que estuvo vigente el Plan Control Territorial, en los que se fue construyendo un mapeo, una identificación de cómo operaban estos grupos y la población fue brindando la información, ha permitido que ahora la campaña que se ha hecho en menos de 6 meses se ha capturado ya más de 50,000 delincuentes y criminales. El Supremo Electoral ha revelado las fechas de las elecciones a realizarse en el año 2024, ocasión en la que coinciden las elecciones presidenciales de alcaldes y también diputados de la Asamblea Legislativa, así como del Parlamento Centroamericano. Vea la siguiente nota. De acuerdo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, cada 15 años en El Salvador coinciden todas las elecciones. La última vez fue durante el 2009, cuando también los salvadoreños acudieron a las urnas para elegir presidente, alcaldes, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlacen. El domingo, 4 de febrero de 2024, será la fecha en que se llevará a cabo la elección de presidente y vicepresidente de la República. Y en esa misma fecha, ese domingo 4 de febrero, la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa. La funcionaria afirmó que el colegiado basó su decisión de separar los procesos conforme al inciso final del artículo 169 del Código Electoral, que establece que al coincidir las elecciones de funcionarios, se podrá celebrar de manera conjunta o en fechas distintas. Hemos acordado que el domingo 3 de marzo de 2024 se llevará a cabo la elección de la representación de diputados al Parlamento Centroamericano y la elección de integrantes de los consejos municipales. Informaron también que la posible segunda vuelta presidencial también tiene fecha. Esta tendría lugar el mismo 3 de marzo. En cuanto al presupuesto para realizar todas las jornadas, todavía no está claro, ya que según ellos, falta aprobar el Plan General de Elecciones cuando se les notifique la modalidad para el voto en el exterior. Bueno, vicepresidente, antes de hablar de las elecciones, usted me quería decir, el tema de la guerra contra las pandillas es irreversible, me decía. Yo creo que sí, yo creo que tiene que quedar ya en la conciencia, en la mente de nuestro pueblo, de que no hay marcha atrás. Ya esta guerra la vamos a ganar más temprano que tarde. No solo porque estamos liberando a las comunidades de ese flagelo que las tenía oprimidas, las tenía amedrentadas, sino porque además está permitiendo que florezca una economía que estaba totalmente opacada
por la acción criminal de estos grupos. Una persona quería abrir un pequeño negocio en una comunidad, ahí estaba el marero pidiendo la renta. Un señor quería abrir un taller de reparación de carro, inmediatamente aparecía el marero cobrándole la cuenta. Una tienda, una pupusería. Ahora se ha sentido que esos negocios están floreciendo. Y no solo es en el nivel de la micro y pequeña empresa, que lo han reportado las gremiales de este sector. ¿Lo han reconocido? No, por eso lo han reconocido las gremiales en el tema de la micro y pequeña empresa, pero también la gran empresa. Hemos visto las declaraciones del presidente de la ASI, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, la misma NEP ha tenido que reportar y reconocer de que muchas de las empresas de ellos que pagaban renta ya no la pagan, pero todavía más los trabajadores de esas empresas que llegaban agobiados, que llegaban extorsionados, ahora se sienten más liberados y con mayor productividad en el campo económico. Así que, por una parte, nos congratulamos que se han salvado tantas vidas. Lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa en esta última prórroga que se dio esta semana, que hay una cifra que no podemos medir. Así podemos saber cuántos capturados tenemos en este periodo, pero cuántas vidas se han salvado, no lo sabemos. Lo que sí estamos seguros es que son miles y decenas de miles de vidas las que se han salvado, de familias. Por lo tanto, la batalla es por la vida, pero además tenemos como un plus y como una ganancia adicional que la economía se está fortaleciendo. Solo la industria de transporte pagaba 36 millones de dólares al año a las pandillas. Y hemos visto que en el reporte que salía en el periódico El Diario de Salvador, el 91% de la industria del transporte ha dejado de pagar extorsión. Es decir, estamos viendo también los resultados económicos. Así que la batalla es irreversible, la vamos a ganar con el apoyo de toda la población. Sin duda que es otra historia, la de El Salvador. Y usted dice con el apoyo de todo El Salvador. Vicepresidente, ya el Tribunal Supremo Electoral ha dado las fechas para las elecciones en el año 2024. ¿Será un año donde los salvadoreños tendrán el poder de ir y decidir quiénes serán sus gobernantes? Tanto, ya lo veíamos en la nota, la presidencia, la vicepresidencia, diputados, alcaldes. ¿Qué podemos esperar de este El Salvador que cada día se informa más, cada día demanda más y cada día conoce más sus derechos? Exactamente. Bueno, mira, como lo decía la presidenta, el ciclo electoral nuestros, cada 15 años coinciden las elecciones generales. Dentro de esos 15 años tenemos elecciones, 3 años para las municipales y legislativas, 5 años para presidente, y por eso es que las formas impares en que se dan no permiten que haya una regularidad durante todo el tiempo, sino que cada 15 años. Tenemos 2 experiencias desde la firma de los acuerdos de paz y la entrada en vigencia de la nueva legislación electoral. En el 1994 tuvimos elecciones generales y se hicieron todas el mismo día, las 4. Presidentes, diputados, parlacen y consejos municipales. La siguiente ciclo, que fue en el 2009, se separaron. Hubieron las elecciones municipales y legislativas y las presidenciales. Ahora, en el 2022, la opción es otra vez separarla. Entonces yo creo que se está siguiendo la normativa como se ha señalado. ¿En el 2024? Perdón, sí, el 2024. Decía que lo anunciaban hoy en el 2022 porque el tribunal toma la decisión de establecer la fecha de elecciones porque para efectos de calendario electoral ese es un punto de referencia. Entonces se dice para contar los plazos, ¿verdad? Tantos días antes del día de la elección o tantos meses, o sea que el calendario electoral no empieza el 2024, empieza desde el 2023. Legalmente, un año antes no se puede, por ejemplo, un año antes de la fecha de elección, no se puede cambiar de domicilio. O sea, tú vas a tener que votar en el DUI si no cambiaste tu dirección antes de un año en el lugar que aparece. Si ya has cambiado por razones de trabajo, por razones familiares a otro municipio, no vas a poder votar. Por eso es que contamos esta fecha. Y además, porque en la práctica ya la oposición está en campaña. Es decir, tú no creas que todas estas críticas al gobierno, al presidente, son gratuitas. Es decir, para ellos, si no empiezan a hacer todo este trabajo, que supuestamente hay un desgaste normal en el ejercicio del poder,
todo presidente en los primeros 100 días es súper bien evaluado, pero luego empieza el desgaste y empieza a caer. Entonces la apuesta de ellos es a desgastar la imagen del presidente con estas críticas permanentes, pero el efecto es al contrario. Cada vez que se hacen las críticas al presidente, crece su nivel de aceptación, pero ya están en campaña. O sea, pues que para efectos electorales debemos de entender en ese marco y a las entidades extranjeras que le hacen el juego a estos grupos acá, o lo hacen de manera ingenua y están cayendo en la trampa de caer ya en la campaña preelectoral que están haciendo estos grupos, o tienen una agenda de apoyarlos, porque muchos de estos sectores de la comunidad internacional, de algunos grupos de ONG internacionales, han estado vinculados a cualquiera de los dos partidos que administraron el gobierno en la época pasada y siguen manteniendo